todos y todas. Estoy muy feliz de participar en esta actividad. Le comentaba a Benjamín y a María Ángeles al principio que yo los felicito a ellos por este tipo de actividades, porque esto es efectivamente lo que le agrega valor a la preparación de nuestros ingenieros químicos, de nuestros colegas. Así que cada vez que me han invitado, yo he tenido siempre la mejor disposición. De hecho, hoy día cambié unas reuniones, porque yo soy profesor por hora de la universidad. Hago clases desde el año 2008. Les hago clases a los alumnos de dirección de empresa en sexto año. Hago clases de ingeniería económica, de tecnología de la energía, y participo activamente en el programa de innovación de la facultad. Y de hecho este año les comentaba a Benjamín y a Los Ángeles que estamos desarrollando un electivo transversal a todas las escuelas de la facultad, y lo hacemos en inglés. Así que hay siempre la disposición a ir desarrollando nuevas actividades para ir complementando la formación de ustedes. A mí cuando me invitaron a participar en esta actividad, propuse dos temas, que es la energía en Chile, y el otro el relativo con la innovación y su impacto en el desarrollo profesional de nuestros ingenieros. Lo que les voy a mostrar ahora, tal como les señalaba anteriormente a Benjamín y a Los Ángeles, es nada más que una agrupación de forma digerida y ordenada, y tratando de que sea lo más atractivo posible, de cómo funciona efectivamente nuestro mercado de la energía en Chile, pero principalmente tratando de responder una pregunta: ¿por qué nuestra energía es cara? ¿Por qué es cara? Es de las más caras de toda la región sudamericana y parte de Latinoamérica. Entonces, en esencia, ese concepto de establecer por qué nuestra energía es cara depende de varias variables, muchas variables. Y lo que yo les voy a mostrar aquí es esos factores de los cuales depende el precio de nuestra energía. Y cuando hablamos de energía, hablamos de todos los tipos de energía. Porque lo que yo he percibido en el último tiempo, y que en general nuestras actividades, nuestras autoridades, y no solo nuestras autoridades, sino que también quienes se desarrollan en el mercado energético, cuando se habla de energía, inconscientemente se tiende a hablar de energía eléctrica. Y de hecho ustedes deben recordar que progresivamente hemos ido corriendo nuestra meta de llegar al 20-30% de energías renovables no convencionales, y las autoridades hablan en la matriz de energía, y que podríamos llegar el año 2030 al 30% de energía renovable no convencional en la matriz de energía. Pero eso no es cierto. Lo que se persigue es que lleguemos al 30% en la matriz de energía eléctrica. Pero esa no es la más importante, no es la que más consumimos. De hecho, ni siquiera ese efecto es muy relevante en el combate respecto al efecto invernadero. Si uno toma en consideración la influencia de la energía eléctrica en lo que es el efecto invernadero, solamente aporta el 24%. Por lo tanto, si llegáramos a cambiar toda nuestra matriz eléctrica a energías renovables no convencionales, nos quedarían 3/4 de la batalla todavía por combatir el efecto invernadero. Por eso es que es tan relevante, a mi juicio, que ustedes tengan la oportunidad de conocer que la totalidad del balance de energía de nuestro país no depende solo de energía eléctrica. Entonces, los factores que inciden en el precio es el tipo de energía, cómo la consumimos, origen, la calidad de ella y el precio de referencia y el marco económico legal. ¿Por qué el origen? Porque no disponemos de energía de las tradicionales fósiles en Chile. No tenemos, ese es nuestro drama. Entonces, partamos primero analizando el tipo de energía. Y si vemos desde ese punto de vista, por tipo de energía, aquí yo les muestro las cifras del 2018. ¿Por qué el 2018? Aún no hay cifras del 2019. En octubre recién, el Ministerio de Energía emite el balance de energía del 2019. Por lo tanto, estas son las cifras que uno puede encontrar más actualizadas. Y como ven ustedes acá, la electricidad solo es el 17% de la matriz de energía primaria. 17%. Entonces consideren eso, pues si llegamos al 30% de esto, es un avance relativamente mínimo respecto a, miren estas tres partes del país: carbón, gas natural y petróleo, todas ellas energías fósiles. Y esas constituyen
El total de energía 275.000 kiloteracalorías. Pero el 72% de estas tres son energía fósil. Entonces, la tarea que tenemos es realmente muy, muy grande, porque si vemos aquí la eólica, la biogás y la solar, todavía participan de una manera, pero muy, muy pequeña en el balance de energía del país. Entonces, si los mostramos ahora en un periodo largo de tiempo, 19 años, desde el año 2000, principalmente porque he mantenido esto que le he ido actualizando y partí el año 2000, porque correspondía como al cambio de siglo. Pero ya hay una gran cantidad de información aquí, y aquí podemos ver una serie de tendencias. ¿Ya? Aquí normalmente el consumo de energía crece en los países en una relación directa con el aumento de la actividad económica. Entonces aquí el año 2008-2009 hay un gran descenso de consumo de energía, producto de la gran crisis económica mundial del subprime que hubo en esos años, 2008, 2009 hasta el 2010. Y después hay un gran salto de energía en 2011, puesto que, como tuvimos nosotros el terremoto del 2010, aquí se produce un gran salto por la mayor actividad económica para hacer todo el proceso de reconstrucción. Pero aquí podemos ver dos efectos. El primero es cómo este naranja se disminuye brutalmente acá, en el año 2008-2009, es cuando terminan las ventas de gas natural por poliducto, por gasoducto desde Argentina. Durante la mitad de los años 90 se construyeron gasoductos para conectar los pozos argentinos de gas con nuestro consumo, y en la actualidad hay 5 gasoductos construidos que no están operando, y entonces se inició un proceso de reemplazo muy atractivo y muy interesante en el año 2000, la pequeña cantidad de carbón que se consumía en generación eléctrica versus fue reemplazada por una gran cantidad de gas natural que llegaba por estos poliductos. Pero el problema es que hacia el año 2008-2009, producto antes de la crisis, se había en desarrollo desde el año 2000 una crisis económica muy larga y extensa en Argentina, que hizo que los gobiernos congelaran los precios de la energía. Entonces el proceso que se dio es que los productores argentinos elegían vender el gas a Chile, que nosotros pagamos precio internacional, en lugar de venderlo en el mercado interno, puesto que en el mercado interno estaba fijo el precio. Eso hizo que nosotros fuéramos aumentando progresivamente nuestra compra de gas a Argentina, pero el problema fue que en el invierno, cuando hay una mayor demanda de gas en Argentina, llegó un momento en que empezó a faltar el gas. Entonces el gobierno, ¿qué es lo que hizo? Obligó a los productores a abastecer el mercado nacional, cosa razonable, y dejar de enviarnos gas a nosotros. Y esa es la tremenda restricción. ¿Y qué es lo que se hace entonces? Inmediatamente se importa carbón. Y hay un proceso de carbonización de la matriz nuevamente como consecuencia de esto. Y eso pasa, y hemos logrado recuperar en parte, pero no completamente, el consumo de gas natural a través del inicio de la recepción de barcos de gas natural licuado en el terminal de Quintero, que se construyó rápidamente como consecuencia del corte del suministro de Argentina. Pero la carbonización de la matriz, como ven aquí, ha continuado, alta. Ahora, si lo ponemos como porcentaje, se aprecia incluso más fuerte el mismo efecto que les señalaba anteriormente. Todo lo que habíamos logrado desde mediados de los 90 de reemplazar el carbón por el gas natural, se perdió como consecuencia de lo que les señalé antes, y entonces se produce a partir del término del envío de gas natural de Argentina una recarbonización de la matriz eléctrica, de 10 a 24%. Y esta es la que se está combatiendo cuando vemos que la autoridad dice que vamos a llegar al 20-30% de la matriz, es de la matriz eléctrica, donde estamos reemplazando carbón, gris, carbón por energías renovables no convencionales, fundamentalmente creación de energía eléctrica a partir de radiación solar en el norte. Y incluso aquí en la salida de Santiago, una gran planta en la zona de Tiltil. Entonces, si vemos el componente de energía fósil, la suma del petróleo, gas natural y el carbón, miren esto, desde el año 2000 al 77 ha logrado bajar solo al 73% en el año 2018. Y si ahora vemos los componentes de ello, 34% de nuestra matriz es petróleo, 15 gas natural, 24 carbón, y luego 7 hidroelectricidad y 19 lo que es leña y biomasa, principalmente.
Entonces tenemos todavía una tremenda, tremenda labor que hacer en términos principalmente de disminuir este verde que es el petróleo. Ese es el que tenemos que disminuir. Y fundamentalmente esto se logra solo a través de acciones que se tomen en el mercado del transporte, que les voy a mostrar más adelante. Entonces, si vemos en lo que es en la matriz de consumo, tenemos como resumen que en los últimos 18 años la energía fósil se ha mantenido muy alta, sobre el 70% de la matriz. La carbonización, que había bajado desde el 2005, ha vuelto a subir de 10 al 24, y el petróleo más gas natural ha bajado del 70 al 50, principalmente reemplazado por el gas, la disminución de todo lo que es el consumo de carbón. Y luego tenemos que la hidroelectricidad se mantiene entre 6 y 8%. Principalmente, eso está teniendo algunos rasgos de aumento, principalmente porque ha aumentado notablemente las centrales de pasada. Las centrales de pasada son aquellas que se hace generación eléctrica, se produce aprovechando solamente la pendiente del río, sin hacer una actuación sobre el ecosistema a través de construir una represa para hacer una cantidad de generación mucho mayor. Y esas son pequeñas y parciales. La biomasa se mantiene, ha crecido del 15 al 20%, y las energías renovables, mínima todavía en la matriz total, sí relevante en la eléctrica, pero en la matriz total, aunque han estado creciendo, y eso nos debe mantener optimistas al respecto. Entonces veamos ahora el segundo factor, que es cómo consumimos la energía. Esta energía, ¿de qué manera la consumimos? Eso también incide por las acciones que se pueden tomar respecto a los tipos de consumo. Entonces, las mismas cifras del 2018, tenemos que la distribución de esto, tenemos 100.000 teracalorías acá, que es en transporte. El más relevante es transporte. Después viene la industria con 69, 43 minería y público residencial 49 y solamente 3 el comercio. Pero este es el tremendamente relevante respecto del cual no hemos hecho acciones para disminuir el consumo. No hemos hecho acciones que sean relevantes para bajar el consumo de gasolina y diésel. De hecho, ustedes habrán escuchado que aparece en la prensa que para el Transantiago se están reemplazando buses eléctricos por los buses tradicionales. Pero entonces cuando uno se mete en los números, dice, sí, llegó una partida de 50 buses, sí, llegó una partida de 100 buses. Habrán 200 buses eléctricos, de un total de más de 8.500 en el Gran Santiago. Entonces, esas son medidas un tanto efectistas, pero no efectivas, en cuanto a disminuir esta tremenda porción de consumo de gasolina y diésel en lo que es el transporte. Y aquí tenemos que los mismos 275 kiloteracalorías. Y si vemos ahora la distribución de esto, pero ahora por sectores y por cada tipo de combustible, miren lo que es el diésel. El diésel tenemos que una parte se consume en minería, la otra parte en la industria, pero esta es la inmensamente grande que se consume en transporte. Y entonces los combustibles, el diésel, la gasolina, todo en transporte. Una parte del fuel oil aparece aquí que se consume en transporte, está gris, y eso corresponde a todo lo que es el consumo de los combustibles en las naves, que se produce todo el cabotaje en Chile a través de vía marítima. Y lo otro que se consume en transporte, el queroseno de aviación. Y luego tenemos que, en términos de la electricidad, esta de aquí, en minería se consume una gran parte, luego otra parte en la industria, luego está en comercio y en la red pública residencial. Pero no aparece nada de esto en transporte, nada. Y lo que es, por ejemplo, el carbón, hay una parte pequeña que está aquí en términos de la industria, que todavía se consume algo, pero todo el carbón que importamos está representado acá, en la columna de electricidad. De tal manera que en el caso del gas licuado hay una parte pequeña que es en la industria, una parte en comercio y la mayor parte del gas licuado en público residencial, que lo consumimos nosotros en las casas, en las cocinas y en los calefón. Entonces, si esto lo vemos igual de los de 175, vemos que estos son los relevantes, 49 miles de teracalorías en transporte, más 35 en gasolina, y ya tenemos como 74, 84. Y aquí tenemos 24 de energía, de electricidad en minería, 18 en la industria, y en el caso de la biomasa,
12 en la industria y 25 público residencial. Estos 12 en la industria es fundamentalmente lo que se consume en la industria del papel, de la celulosa. Ahora, sí, entonces, como consumo sectorial, ¿dónde es el mayor consumo? 100.000 teracalorías en el 36% del sector transporte. El diésel, miren, estas son cifras interesantes. El diésel consumido en transporte es mayor que toda la electricidad que se consume en minería y la industria. Solo el diésel. Entonces, si no hacemos una acción en el mediano plazo que sea consistente respecto a nuestro sistema de transporte, no van a ser muy efectivas las medidas que tomemos en la transformación de la matriz eléctrica. Porque la matriz eléctrica, si la transformamos y hacemos que se produzca cada vez más electricidad a partir de energías renovables no convencionales, tenemos que tener una conversión en nuestro sistema de transporte, pero también en la industria. Desde ese punto de vista, por ejemplo, en la minería es muy complicado. En la minería, la universidad está trabajando en un proyecto, nuestra universidad, en un proyecto de diseño que ya se está haciendo con las compañías norteamericanas para que los camiones mineros puedan ser capaces de quemar hidrógeno mezclado con el diésel que consume. Un camión minero de esos que mueven 100, 200, 250 toneladas de mineral, tienen un motor eléctrico, un motor diésel central que genera electricidad y con eso se mueven las ruedas de los camiones. Entonces ese motor central diésel consume del orden de 3.000 litros por día. Entonces, desde ese punto de vista, el disminuir ese consumo de diésel, no se puede utilizar electricidad, porque el problema de fondo son cómo, en qué momento se operan todo el día continuo. Entonces, ¿en qué momento puede ser que uno pudiera cargar las baterías? Desde ese punto de vista, la solución por el hidrógeno es bastante interesante y sería hidrógeno verde, porque la creación del hidrógeno sería con una celda electroquímica en la cual la electricidad para separar el agua se obtendría desde producida por radiación solar en el norte. Así que es un proyecto bien interesante y es como el primero realmente grande que se está tratando de implementar para disminuir el consumo de diésel, energía fósil, en el sistema de transporte. Luego, la gasolina más diésel consumido en el transporte duplica el consumo de electricidad en minería y industria. Y luego tenemos que el consumo de la industria en electricidad es mayor que el de la biomasa. Y el consumo del comercio y el sector público, el gas licuado, es mayor que el del gas natural. Veamos entonces el tercer factor que tiene que ver con el origen, de dónde proviene, puesto que no tenemos energía fósil, de dónde proviene nuestra energía. Y aquí nos enfrentamos a el primer problema que tradicionalmente nuestro país ha tenido. Porque hemos buscado energía, hemos buscado la fósil, pero no hemos encontrado. Es el principal problema. La encontramos en una oportunidad donde en el Estrecho de Magallanes. El Estrecho de Magallanes, durante fines de los años, en la segunda mitad de los años 70, se inicia un proceso del 79, el proyecto Costa Afuera en Magallanes, donde se inicia la instalación de plataformas y se empieza a perforar el estrecho, puesto que todos los pozos que se habían hecho desde los años 50 en tierra, se intuía que continuaban los yacimientos por debajo del estrecho. Entonces se inició esto y se llegó a tener más de 50 de estas plataformas que están en la foto, todas interconectadas, y en el año 81 el 50% del petróleo que consumía Chile provenía del estrecho Magallanes. Y eso finalmente lo agotamos en forma completamente, y en la actualidad solo el 2% proviene de lo que aún se produce en esos campos. Entonces, es una situación en que ya no tenemos más petróleo y no vamos a encontrar más petróleo, porque hay una relación de tipo geológica. Cuando se forma todo el continente, la parte sur de Sudamérica, las placas ¿no es cierto?, geológicas que formaron el continente al subir desde el fondo del mar, en el lado occidental donde está Chile, hay muy poco espacio entre la creación de la cordillera. Entonces las condiciones para crear, no para crear,
sino que para que el petróleo se hubiese acumulado requieren de una condición de una arenisca a profundidad, que en los intersticios de la arena se retiene el petróleo y el gas. En esta parte de acá, como consecuencia de esa creación, en todo nuestro territorio se generaron minerales, afloraron minerales, que son nuestra principal riqueza. Y en el lado oriente de la cordillera de los Andes, donde está Argentina, ahí tienen yacimientos tanto en tierra como costa afuera. De hecho, frente a Temuco, en Neuquén, hay un yacimiento que se llama de Vaca Muerta, y es uno de los más grandes en Latinoamérica de almacenamiento de petróleo y gas, en lo que es posible sacarlo por fracking, con las técnicas estas de rompimiento de roca. Entonces, desde el punto de vista de nuestra creación geológica de nuestro país, no se dieron las condiciones para que el petróleo y gas se retuvieran en ese tipo de formación. Entonces, si ahora analicemos el vecindario donde vivimos, a ver si nos pudiéramos apoyar ahí. Entonces, en esta gráfica, lo que les quiero mostrar es que en la parte positiva están los porcentajes, en función de los porcentajes de consumo, están los países sudamericanos, principalmente, que les sobra petróleo, gas natural y carbón, y entonces lo exportan. En este caso, en el caso de Perú, le sobra gas natural y lo exportan. En el caso de Ecuador, le sobra petróleo. En el caso de Colombia, le sobra petróleo, algo de gas y gran cantidad de carbón. Colombia es uno de los principales productores de carbón del mundo. Venezuela le sobraba, ya no le sobra, lamentablemente, producto de los problemas económicos y la situación geopolítica de ellos, ya no les sobran esas cantidades y ya no son un país exportador significativo de petróleo y combustible. Pero sí también tienen una cantidad, aunque no tan grande como la de Colombia, de exportación de carbón. Si esto lo vemos en exportación y consumo en veces. En el caso del gas natural de Perú, es del orden del 75% del consumo nacional de Perú. Ellos tienen un sobre el 75% y lo exportan. En el caso de Ecuador es 2 veces el consumo. En el caso de Colombia, 4 y 14 veces el consumo de carbón de Colombia. Ellos lo exportan. Y en el caso este era 4, pero ya voy a casi lo mismo, ya no tienen prácticamente. Y en el caso del Venezuela del carbón, el 6 veces. Y aquí tenemos el caso de los importadores, donde estamos nosotros. Argentina importa gas natural ocasionalmente durante el invierno, porque aún le falta. En el caso de Brasil, algo de gas natural y casi ya nada. Se ha convertido ahora, si lo pasemos actualizado un poco más, se ha convertido en exportador de petróleo Brasil. Y en el caso chileno, importamos todo, ¿cierto? Prácticamente la totalidad de gas aquí el 2%, no, la totalidad de petróleo y combustible, la totalidad prácticamente del gas natural. Producimos algo, y este pedacito que está acá cercano al 12% es lo que aún se produce en Magallanes, pero que no lo podemos traer a la zona central. Y en el caso de carbón lo importamos también todo. Hay una pequeña participación aquí que ya va a terminar, que es de la minería, de la mina que está en la isla Riesco, que ya se decidió, producto que no puede continuar la operación por problemas medioambientales, se decidió su cierre. Por lo tanto, aquí en el próximo 2 años va a aparecer el 100% del carbón que necesitamos, lo vamos a tener que importar. En el caso Perú importa petróleo y derivado, y importa una fracción importante, pero pequeña en magnitud de lo que es el carbón. Ahora entonces, nosotros somos el principal importador, lejos, el principal importador de combustible en toda Latinoamérica. Pero entonces la pregunta es, si a estos otros países aquí les sobra, ¿por qué no importamos desde acá? Como les voy a mostrar, porque no cumplen las restricciones de calidad. ¿Ya? Aquí les quiero mostrar el origen de las importaciones, de dónde vienen lo que les acabo de señalar. En el caso de Estados Unidos viene una parte pequeña de la gasolina, prácticamente la totalidad del diésel, algo de gas natural y carbón. Importamos carbón de Estados Unidos. En el caso de Europa, nada. ¿Esto por qué está puesto aquí? Porque ocasionalmente aparecen algunos embarques, pero muy puntuales. En el caso de Colombia, la mayor cantidad de carbón. Y en el caso de Japón y Australia, algo de diésel que viene de Japón, y de Australia también importamos carbón. Y de Trinidad y Tobago es donde estamos importando el gas natural,
Pero eso va a empezar a cambiar a partir de, ya el año pasado empezó a cambiar y vamos a empezar a traer el gas natural desde Estados Unidos. Principalmente porque ustedes habrán escuchado que producto del sistema de fracking, que es el que ha hecho que en los últimos 10 años haya aumentado notablemente en Estados Unidos la producción de gas y de petróleo, que los convirtió en exportadores netos. Y Estados Unidos fue tradicionalmente un importador neto de gas natural y de petróleo, pero como consecuencia del aumento progresivo de estos campos de fracking, que estos campos estos yacimientos estaban mucho tiempo en explotación, pero era muy caro hacerlo porque era difícil de controlar. Pero que el fracking eran yacimientos en los cuales habían hecho el hoyo, la perforación, pero se habían dado cuenta que el yacimiento, el gas y el petróleo no estaba en los intersticios de una arenisca, sino que estaba en los intersticios de rocas pequeñas. Y entonces se hacía ese proceso, se hacía el hoyo, no había forma de controlar de manera comercial la salida, el control de la presión desde el yacimiento. Entonces las técnicas de alrededor de más de 30, 40 años apuntaban a que si se mete agua a presión, mezclada con una serie de aditivos para mantener la presión y la columna hidrostática en términos de densidad, se podía romper esa roca y se empezaba a simular, al fracturar la roca, a un yacimiento con un tamaño de roca muy pequeña como arenilla, y ahí entonces se podía controlar la producción. Eso se fue mejorando, 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 y en los últimos 10 años llegó a condiciones de ser tan eficiente y comercial que se reinició la producción en todos esos yacimientos. Y eso hizo que Estados Unidos llegara a los niveles de producción que tiene ahora. Ahora si vemos entonces en el caso de lo que es el petróleo, el origen del petróleo y el gas licuado, ahí tenemos que ENAP, que es el único importador de petróleo, en el caso del gas licuado se importa una fracción de Estados Unidos muy importante, y el caso de nada de Europa, muy poco de petróleo, también en barques ocasionales, que principalmente vienen del Mar del Norte, y desde Sudamérica la principal cantidad, del orden de 80, más del 90% viene de Sudamérica, el petróleo que refina ENAP. Y en el caso del gas licuado, estas 300.000 toneladas provienen principalmente de una parte que viene por poliducto en el sur, que lo compra ENAP, y el resto son compras que se hacen por camión, desde Argentina y desde Bolivia en el norte. Entonces, si vemos que el abastecimiento nacional, como un resumen, no tenemos abastecimiento relevante de energía fósil. El 2% del petróleo, 6% del carbón está la mina esta que está en la isla Riesco, que está en proceso de cierre, y 25% del gas natural. Este 25% no lo podemos utilizar, que es lo que hace ENAP porque se produce en el sur. Lo que hace ENAP se lo vende a Argentina, y Argentina entonces lo vende en un proceso de swap físico, nos vende gas natural para transportarlo por camión desde la zona cercana a la cordillera de los Andes en el lado argentino. Y en el 2017 el total fue de 17,9. Si sumamos todo lo que es petróleo crudo y combustible importado, petróleo crudo y gas natural, esos son casi 18 millones de toneladas sin considerar el carbón, que es 8 millones más. Entonces, estos excedentes de combustible, salvo que el licuado, no cumplen con la calidad requerida en Chile. Ese es el gran problema. Por lo tanto, no podemos importarlos de estos lugares más cercanos, estos países más cercanos, que serían más baratos hacerlo, porque no cumplen la calidad. Y la mayor parte proviene de Sudamérica, y es como consecuencia de esa situación que les comentaba. Veamos entonces el cuarto factor que se relaciona con la calidad. Aquí quiero inicialmente referirme porque la calidad está asociada directamente con esta trilogía, este triángulo, que tiene que ver con la tecnología de los motores en los cuales se queman la gasolina y el diésel. Eso requiere una calidad de combustible. Dependiendo de esa tecnología de los motores, va progresivamente a tratar los motores de producir menos contaminación y volverse más eficiente en términos del tamaño versus el caballaje, los caballos fuerza. Recuerden ustedes que un motor de ciclo Otto, gasolina, no hay una eficiencia más allá de un 30-32% de todo el contenido de energía que se quema en la gasolina, lo que finalmente llega a la rueda. Entonces, la tecnología de los motores constantemente está mejorando,
Y de hecho, por ejemplo, los automóviles que ya están empezando a llegar desde Europa y desde China también, vienen con motores cada vez más pequeños, pero con turbocompresor. Entonces, eso hace que sean más caros su mantención, pero en una cilindrada de 1400 cc, tienen casi 100 caballos. Entonces, desde ese punto de vista, el objetivo es que contaminen menos con una tecnología, pero se requiere combustibles de cada vez mejor calidad. Y por el otro lado, relacionado con esto, están las condiciones en las cuales se usa. Esa misma tecnología, como ustedes ven en los motores diésel, si no le hago una buena mantención, el motor empieza a operar en rangos que no son los apropiados ni los de diseño, y entonces empieza a quemar el combustible, aunque sea de muy buena calidad, en malas condiciones. Y eso, en definitiva, es lo que se produce todo el proceso de contaminación de gases. Y dentro de esos gases tenemos diferentes malvados, ¿ya? Están los primeros que no son malvados, que es el CO2 y el agua. El CO2 sí se vuelve malvado porque se va acumulando y ayuda a mantener y aumentar el efecto invernadero. En el fondo produce esa acumulación de gases del tipo de CO2 o semejante, calientan porque tienen un mayor coeficiente de absorción, empiezan la radiación solar, la absorben, empieza a calentarse la atmósfera y empieza a subir entonces la temperatura promedio de nuestra atmósfera y también del mar. Después aparecen unos malvados que no son tanto, que es el CO2 y los hidrocarburos. Pero después están estos otros que sí son muy dañinos, los óxidos nitrosos y los de azufre. Y aparecen estos otros villanos, que son las partículas, que principalmente vienen de dos fuentes, las partículas, del polvo que se levanta al no estar en buenas condiciones los caminos, y las más pequeñas que también se producen de una mala combustión, los 2,5. Y desde ese punto de vista, los 2,5 son las más dañinas, porque una vez que entran los pulmones, no salen. Entonces, si yo le muestro esta foto, es muy relevante. Esto es como se veía en invierno, no en un día de los peores, Santiago, en 1990. Y eso hizo un proceso bien interesante, porque, a ver, ustedes estamos en el 2090, ustedes eran unos bebés en 1990, la mayoría de ustedes. ¿Y el drama cuál era? Que durante el invierno en Santiago, en las comunas de la zona poniente, cercana a nuestra universidad, Estación Central, qué sé yo, Renca, Lo Prado, toda esa zona, morían durante el invierno 10, 15, 20, 30 bebés por la contaminación. Entonces se hizo tan dramático que, y recuerden además una cosa, que en 1990 recién había terminado la dictadura, entonces se había recién iniciado nuestra nueva democracia. Entonces el gobierno del presidente Elwin tenía una serie de desafíos ahí, principalmente los desafíos económicos y los desafíos del análisis de todas las violaciones de los derechos humanos. De hecho, el presidente Elwin crea la primera comisión para hacer un análisis objetivo de esa realidad. Y junto a esto se produce esto. Entonces, se toman algunas medidas adicionales, puesto que el 78 se había creado la primera norma de calidad del aire, pero era una norma nomás. Entonces, ¿cómo hacíamos que se cumpliera con esa norma? Entonces, el año 88 se instala la primera estación de medición de calidad del aire en Santiago. Y recién en el 93 se decide terminar con la adición de plomo en la gasolina. Hasta esa época, para aumentar el octanaje a las gasolinas, puesto que las refinerías de NAP no tenían las plantas de conversión que tienen ahora, por lo tanto, producían gasolina de un octanaje bastante bajo, y entonces al agregarle tetretilo de plomo, se producía una situación en que aumentaba el octanaje de las gasolinas. Pero el tetretilo de plomo, a partir de la segunda década del 1970, los norteamericanos habían hecho una serie de estudios, y el año 75 crean la Clean Air Act, que establece que es penalizado el uso del tetretilo de plomo, puesto que se había ya correlacionado que tenía agentes cancerígenos. Entonces, lo que se hace en Estados Unidos, se empieza a terminar con la adición de plomo a fines de los años 70, principios de los 80, y nosotros llegamos a esta misma conclusión aquí, pero forzados por esta situación, por la situación en el invierno dramática de la contaminación de Santiago. Santiago en esa época estaba dentro de las 5, 8 ciudades más contaminadas del mundo.
Entonces eso hace que el año 94, ya recién el 94, miren, esto, el 93, se crea la CONAMA, la Corporación Nacional del Medio Ambiente. Y todo ese proceso de ajuste de calidad y todo nos ha traído ahora al 2018, donde, claro, la condición sigue porque estamos en un proceso brutal de sequía en los últimos 10 años en la zona central, pero al menos ya podemos tener un grado de penetración mayor de ver a la distancia la ciudad. Aquí lo que les quiero mostrar es cómo es el proceso de bajada de la principal característica de, en este caso, disminución del contenido de azufre del diésel. Hasta el año 93, como decía, el diésel en Chile era de 10.000 partes por millón. Esa era la especificación, porque no habían una serie de plantas que le sacaran el azufre al diésel. Y por lo tanto, cuando se quemaba, se producía una cantidad de óxido de azufre impresionante. Entonces, ustedes ven que en esa época, esta es una escala, el eje de la Y está en exponencial, está en logarítmica. Y entonces, el año 93 se inicia un proceso como consecuencia de todo el cambio en las normas por la contaminación de Santiago. De hecho, se inicia un plan de descontaminación de Santiago de 10 años, después se pasa a uno de 15 años. Y entonces ustedes ven aquí el proceso de baja de los combustibles, va de atrás de lo que es Europa y Estados Unidos, pero, y de hecho hay periodos en que lo pasamos a Estados Unidos y Europa, y en la actualidad estamos en el mismo nivel de Estados Unidos y Europa. Los combustibles en Chile, y esto es lo mismo para la gasolina, tenemos una calidad donde no podemos encontrar para importar en cualquier parte del mundo. Solo encontramos en el norte de Europa todo el sistema de Lara, Anvers, Hamburgo y Ámsterdam, y en el Golfo de Estados Unidos, todo el sector de Texas, Luisiana, en California, pero California no es un mercado que le sobre, es solo importador, y en Japón, algunas refinerías de Corea, y en Singapur. No encontramos si necesitamos combustible en otro lugar del mundo, dado este nivel de calidad al cual hemos llegado, forzado por las circunstancias de combatir la contaminación en Santiago. Entonces, aquí, como digo, eran 2.500 en el caso de Estados Unidos, y esta es la cantidad brutal. Hemos sido capaces de bajarla en algo más de 25 años, desde el año 93, ¿no es cierto? 27 años, 20 años, 1.000 veces. Ese es un esfuerzo brutal en términos de inversión. ¿Qué ha significado esto? Ha sido dramático para el caso de NAP. Si ustedes ven y entran a cualquier tabla donde se establezcan las producciones de NAP, ahora hacen un seguimiento de las memorias de NAP, ven que NAP en los últimos 30 años produce lo mismo. Las refinerías de NAP han aumentado su producción. ¿Qué es lo único que han podido hacer? Instalar con una gran cantidad de capital, millones de dólares, instalar nuevas plantas para que la misma cantidad de gasolina y diésel que produzcan vaya cumpliendo con esto. Bajar 1.000 veces el contenido de azufre es una cantidad de una inversión brutal. Entonces, por eso que ENAP, si ustedes toman el mismo año 2000, el porcentaje de los combustibles que consumíamos nosotros en Chile, más del 90% lo producía ENAP. Pero si vamos a las cifras ahora, las del año pasado, ENAP abastece menos del 60%. Todo el resto del mayor consumo que ha crecido producto del aumento de la actividad económica se importa directamente porque ENAP, como es del Estado, el dueño de ENAP es el Estado chileno, y entonces el Estado chileno no puede arriesgar dinero en aumentar 500, 1.000 millones de dólares adicionales para aumentar la capacidad de producción de ENAP, puesto que nosotros como chilenos le estamos pidiendo otras cosas. Le estamos pidiendo gratuidad universitaria, mejorar la salud, mejorar la educación, mejorar todo lo que le pedimos al Estado. Entonces, primero es esa situación, y segundo es que dada esta condición de que NAP pierde capacidad de mantenerse al mismo ritmo que crece el consumo, pierde participación de mercado, no tiene utilidad. De los últimos 20 años habrán 5 o 6 años, 8, que una ha tenido utilidad. El resto de los años tiene pérdida. Y es dramático, pero esa es la realidad.
Aquí les quiero mostrar en cuanto a la calidad de combustible para el caso del diésel y la gasolina, comparado con nuestro vecindario, como les mostré antes. Caso de Argentina, Brasil, Perú, Ecuador. Aquí en el caso de Brasil y Perú, ustedes ven que, oh sí, 50 ppm, ¿no es cierto? Partes por millón de azufre. Pero ese 50 corresponde a un diésel que lo consumen alrededor del 15-20%. El resto es de 500. En el caso de Perú, de 1500. Aquí, más del 90% del diésel que consumimos en Chile es de 15 partes por millón. Alguna parte de diésel industrial tiene 50. Pero como se dan cuenta, estamos en el mismo rango de Estados Unidos y Europa. Y en el caso de la gasolina es muy similar la situación, y por ello no hay ninguna posibilidad a esos países que les sobra combustible, como les mostré antes, que exportan combustible. Nosotros no podemos comprarlo por el problema de la calidad del combustible que ellos producen, porque no se han visto obligados por la condición de contaminación que tuvimos nosotros en Chile, que fue lo que nos forzó a mejorar la calidad de los combustibles que consumíamos en Chile. Entonces aquí pueden ver que en la gasolina incluso estamos mejor en términos generales que Estados Unidos y Europa. Eso hace, por ejemplo, que se produzcan cosas súper interesantes. Ustedes no sé si saben, pero puede que sí, puede que no. El mercado automotriz en Chile es el mercado en el mundo donde hay mayor diversidad de marcas y modelos. Es increíble. Y un mercado tan pequeño como el tamaño en Chile se comercializa no más allá de 350, 380 mil, a lo mejor en los años, vehículos livianos por año, nuevos. Pero tenemos una cantidad de marcas porque, como consecuencia de todo el sistema de que se los voy a mostrar un poco más adelante, de tratados de libre comercio que ha desarrollado Chile en los últimos 25 años, nuestra economía es de las más abiertas del mundo. Y como consecuencia de ello, no tenemos aranceles de aduana, impuestos de aduana por las importaciones. Por lo tanto, un auto que viene desde China o el automóvil que viene de Brasil o de Estados Unidos o de Europa, compite con el mismo impuesto único que es el IVA. Por lo tanto, realmente lo que en Chile se mide y se prueba es la relación precio-calidad. Y de hecho, no hay ningún otro país en el mundo donde se comercialicen tantas marcas chinas. Porque han habido marcas que han llegado aquí, hacen sus pruebas de penetración de mercado, han estado 2-3 años y se retiran. Lamentable para aquellos consumidores que compraron ese tipo, esa marca de autos chinos. Pero esa es la realidad. Aquí les muestro cómo es la situación de los límites de azufre en la gasolina, por ejemplo, en el 2018. ¿Ya? Aquí no se alcanza a ver, pero aquí aparece mucho más clarito que el caso específico aquí respecto a los niveles de 0 a 10 que es Estados Unidos, nosotros estamos en el 11 a 30, que está en 15. Pero para el caso esto es una división que desde el punto de vista práctico debería estar del mismo color de 0 a 30, porque no hay forma de discriminar de una manera mayor dada la tecnología existente en las plantas. Por eso pero en este caso está puesto así, pero es una muestra. Como ustedes ven, no hay ningún otro país del mismo color que tenemos nosotros aquí en Latinoamérica. Es el caso, como les decía, la costa del Golfo, Texas, Luisiana, el norte de Europa, y aquí tenemos la zona de Japón, y aquí una parte que está por aquí está Singapur, que es muy pequeñito, no hay un gran potencial de abastecimiento. Y este es el caso para el diésel, la misma situación. Ahí en el diésel estamos en el mismo nivel, miren aquí el único, rojo oscuro, como Estados Unidos, Canadá, y lo que se supone es toda Europa, pero el problema es que no hay disponibilidad para comprar. Se refiere al norte de Europa porque ahí es donde hay realmente excedentes que les permiten exportarnos si quisiéramos nosotros comprar. Pero como les mostré, la mayoría de nuestro abastecimiento de combustible proviene de la costa del Golfo de Estados Unidos. Aquí les quiero mostrar la calidad del carbón, que es el otro problema que tenemos en aquello que era correspondiente a la mina de Isla Riesco. Entonces, en el caso de Colombia, miren esto, 6.450, 9% de ceniza. El caso de Estados Unidos tiene y esto es lo que lo hace atractivo, una cantidad de cenizas baja, aunque en promedio el poder calorífico es menor. El caso de Australia tiene mayor cantidad de ceniza y un poder calorífico razonable. Por eso que exportamos la menor cantidad de Australia. La mayor cantidad viene de Colombia.
Y en el caso de la producción nacional, como les indicaba antes, que en la isla Riesco, miren esto, 4.100 el poder calorífico y 21 el porcentaje de ceniza. Entonces, esto no se puede quemar en una central termoeléctrica en forma directa, sino solo mezclado con carbones de la calidad de Colombia o Estados Unidos. Entonces, ¿qué es lo que se hacía en realidad con este carbón de la mina de Riesco, de la isla Riesco? Se exportaba a Pakistán y la India, principalmente, porque dadas las características, no era dable con quemarlo solo acá. Y se pagaba un precio, desde luego, con un tremendo castigo por estas condiciones, el porcentaje de ceniza y el porcentaje del poder, el poder calorífico, las kilocalorías por kilo. Entonces, como resumen, la calidad de los combustibles derivados del petróleo en Chile es de igual nivel a Estados Unidos y Europa. Y eso es algo que quiero que les quede muy presente. Esta es la principal razón por la cual nuestros combustibles son tan caros. Y la alta calidad, como les señalaba, requerimiento medioambiental de la región metropolitana. Y esta condición de calidad limita tremendamente las alternativas de origen de nuestras importaciones. Porque NAP, pese a que sus plantas tienen el mismo nivel técnico de las norteamericanas, produce los mismos niveles de calidad de combustible, pero como el Estado, el dueño de NAP, ha tenido que gastar tanta cantidad de millones de dólares, ¿y cuál ha sido el problema? No los ha gastado el Estado, ha hecho que NAP se endeude. Y NAP está en este momento endeudada a una condición que, si fuera privada, estaría en condiciones de quiebra. Esa es la realidad. Es brutal, pero esa es la realidad. La nueva producción nacional de carbón no cumple tampoco, ¿no es cierto?, la isla Riesco con la calidad, porque debe usarse en forma parcial o mezclada. Entonces, veamos los factores que inciden ahora en el quinto factor, que es el precio de referencia. ¿Ya? Aquí me voy a quedar un poco en algunas concepciones económicas que tienen que ver con, para poder entender cómo funciona el mercado de los precios en Chile. Y es que, ¿no es cierto?, en las curvas de equilibrio de oferta y demanda, las que tenemos, que son de este tipo, ¿se acuerdan? Si uno grafica el precio contra la cantidad, el punto de equilibrio se observa acá, y de hecho, ¿no es cierto?, si ese punto de equilibrio es cero, si nosotros lo graficamos, se corresponde a una cantidad que los productores locales van a estar de acuerdo a producir, y que es el precio a los cuales los consumidores van a estar de acuerdo a comprar. Ese precio, en un mercado, miren lo que dice arriba, equilibrio del mercado sin comercio exterior. Este es un mercado cerrado, como era el mercado antes de que se partiera la dictadura. La dictadura, después del golpe militar que se le dio a nuestro presidente Allende, ¿qué es lo que establece? Establece la libertad de precios. ¿Y eso qué significa? Que los precios en Chile se vuelven libres solo para todo, absolutamente para todo, dentro de lo cual caen también los precios de los combustibles. Los precios de los combustibles fueron los últimos, por allá por el año 75-76, en que quedan completamente libres. Entonces, en un mercado cerrado, ¿cómo será este precio de equilibrio respecto al precio del mercado internacional? Siempre, siempre, mayúscula, tamaño 90 en el slide, ¿no es cierto? Siempre va a ser mayor que el precio internacional. ¿Por qué? Por las economías de escala. Les comentaba, por ejemplo, en los años 60, en nuestro país, en Arica, se armaban automóviles. Entonces, esos automóviles se armaban con una intencionalidad bastante razonable, que era integrar partes del automóvil que podrían hacer las empresas chilenas. Y entonces, ¿qué es lo que principalmente se importaba? Se importaban las carrocerías, se importaban los motores, las cajas de cambio, pero aquí, ¿qué se le colocaba? Nosotros podemos producir neumáticos, podemos producir baterías, podemos producir todos los cables, podemos producir los parabrisas, podemos pintarlo. Entonces, había un proceso de integración que hacía que la industria nacional avanzara. Pero el problema fundamental es la economía de escala. Esos automóviles, las plantas hacían centenares de automóviles al mes. Y por lo tanto, si alguien quería comprar un automóvil, el precio de ese automóvil era 30, 50, 80% más caro que el internacional, y uno tenía que inscribirse en una lista, porque no había capacidad para
poder vender la cantidad de automóviles que la demanda requería. Entonces, ese proceso, si uno lo comparaba con el precio internacional en Estados Unidos en esa época, con estas plantas de producción en serie y todo eso, no había forma de competir. Entonces, cuando el año 75-76 la dictadura se abre el mercado, a los pocos años, a fines de los años 80, todas esas plantas quebraron, porque no había forma de competir. Pese que inicialmente el impuesto de aduana era bastante alto, pero había una tremenda diferencia en calidad, tremenda diferencia en calidad. Piensen que después se instauran la producción de automóviles a partir de plantas robotizadas, donde se disminuye, pero prácticamente a cero el error en el armado del automóvil. Y piensen ahora los automóviles actuales, que ustedes de un automóvil con pocos años de uso, nunca queda en pana, ni siquiera de neumático. Entonces, ese avance tecnológico es imposible en un mercado tan pequeño como nosotros, el nuestro, poder alcanzarlo. Entonces, si ahora este mismo gráfico lo vemos ahora para un mercado con comercio exterior, tenemos la misma situación, y entonces aquí, como les decía, está el precio del mercado cerrado en equilibrio, y ahora le meto encima el precio internacional. Como el precio internacional, por las razones que acabo de comentarle, siempre, mayúscula, negrita, siempre va a ser más bajo que el precio interno de un mercado cerrado. Significa que va a cruzar aquí la curva de la oferta con, en este lado de aquí, la curva de la demanda. Por lo tanto, no hay equilibrio entre lo que los productores, en este caso los importadores, son los productores, podrán hacer, salgamos del caso de los automóviles, pero con cualquier otro producto, y a ese precio, lo que están dispuestos a comprar los consumidores. Entonces, esta diferencia, en esencia, es la que se cubre con importaciones. Entonces, cuando un mercado se abre, aumentan las importaciones hasta alcanzar aquí el precio de equilibrio. Y en el caso nuestro, ¿cuál es la gran gracia que tiene el sistema que se ha desarrollado durante los últimos 25 años de tratados de libre comercio? Que nosotros, por los productos importados, en el caso de los automóviles, pagamos el precio en origen más el transporte marítimo hasta el puerto en Chile, Valparaíso de Antonio, donde llega el barco con automóviles, y luego solo paga el IVA. Nos pasa lo mismo con todo el resto. Y ese es un concepto que lo vamos a ver su aplicación en la energía, que conlleva lo que se llama la paridad de importación. Entonces, ahora veamos el último gráfico. Ahora un mercado cuando yo le coloco aranceles. ¿Qué son los aranceles? Los impuestos de aduana a los productos importados. Entonces tenemos lo mismo, el EO donde se cruzan las dos curvas de un mercado cerrado. Luego está el precio internacional, que produce, ¿no es cierto?, la diferencia con la cantidad, pero el Estado viene y le coloca impuestos. Usted quiere echar del extranjero, paga un impuesto. Entonces el precio final sube y se desplaza el precio hacia acá, y por lo tanto, ¿qué es lo que pasa cuando hay aranceles? Se disminuyen las importaciones. Ahora las importaciones son solo estas. Y entonces, ¿qué es lo que se logra con eso? Se logra que en definitiva el productor local aumente su participación en el mercado, pueda vender más. Y aquí se produce un efecto interesantísimo. ¿A qué precio vende? Al del arancel. En Chile, el arancel, el impuesto de aduana a los productos importados, es del 6%, parejo para todos. El Rolls Royce que se compró, Farca, ¿se acuerdan? Ese convertible de 800, casi $1.000.000, paga solamente el 19% del IVA, igual que cualquier automóvil City Car, ¿no es cierto?, de estos chinos de 4 o 5 millones. Lo mismo, solo el 19%. En el resto de los países latinoamericanos y sudamericanos existen impuestos al lujo, impuestos a la cilindrada, impuestos por el origen, distinto porque los impuestos son selectivos si viene de Asia, si viene de Estados Unidos o si viene de Europa. Entonces eso hace que no haya forma de comparar objetivamente la relación precio-calidad. Y eso hace que sea atractivo para este tipo de ejercicio el mercado chileno. En el caso específico de esto, existe el arancel del 6%, pero nosotros no lo pagamos, puesto que los tratados de libre comercio dicen que tenemos tratados de libre comercio con 54, 55 países que equivalen al orden del más del 90% del PGB mundial,
Y eso hace que prácticamente la totalidad de lo que importamos no pague derechos de aduana. Entonces, esto es lo que se llama la protección efectiva. Aquí, ¿se acuerdan, como les mostraba? ¿Quién es el beneficiado con el derecho de aduana, el impuesto de aduana? El productor nacional. Aumenta su participación de mercado. Pero ¿quién se perjudica? El consumidor nacional, que en vez de comprar a este precio, al precio internacional, como es nuestro caso ahora, compra al precio internacional más el impuesto de aduana. Entonces, esa protección efectiva es en función de la protección al valor agregado interno. Y esta es la fórmula con la cual se obtiene, que es la protección efectiva del valor agregado interno menos el valor partido por el valor, que se llama TPE, tasa de protección efectiva. Y en Chile los aranceles son parejos. ¿Por qué es la tasa de protección efectiva? Porque si alguien va a producir, imaginémonos, por ejemplo, y en los supermercados nuestros existen, ustedes en cualquier supermercado, van y se fijan en el origen de la fruta, muchas veces encuentran fruta que es de origen norteamericano. Entonces uno dice, ¿pero cómo? Naranja norteamericana al lado de la naranja chilena, al mismo precio. Al mismo precio. Entonces, ¿por qué pasa eso? Porque la protección efectiva, ¿cuál es en ese caso? En Chile, cero, puesto que el productor local de naranja compite con el productor norteamericano de Estados Unidos en toda la zona de Florida, que es un increíblemente grande productor local, inmenso. Entonces, desde ese punto de vista, la competencia es solo por el transporte y el IVA. Los acuerdos de libre comercio incluyen la rebaja de aranceles hasta cero, listas de productos, son acuerdos que incentivan el intercambio comercial, nosotros somos favorecidos, precios más bajos, y los productores, ¿por qué se favorecen? Porque llegan al mercado de destino, Estados Unidos, Europa, China, sin pagar derechos de aduana en el mercado de destino. Entonces, aumentan su competitividad. Si un consumidor, por ejemplo, un refinador en China, ¿cierto? Va a comprar cobre, compra cobre al precio internacional, pero Perú, que es un gran productor de cobre como Chile, cuando llega, si decide por el cobre peruano, tiene que pagar derechos de aduana en China. Pero si decide por el cobre chileno, como hay un tratado de comercio, entra el cobre chileno sin derecho de aduana. Entonces, es más competitivo el cobre chileno que el peruano, por ejemplo, frente al mercado chino. Este es un vistazo a lo que es, cómo tenemos los tratados de libre comercio, 55 países, 3,8 millones de población, 75%, no era tanto como decía, del PGB mundial, arancel cero para la importación. Los equilibrios de precios internos, entonces, en un mercado abierto, los precios internos están en equilibrio, y eso se llama paridad de importación, y aquello que exportamos es paridad de exportación, como el caso que les señala del cobre, el vino que se da a Europa, la fruta que se da a Estados Unidos. Entonces, ¿cuál es la paridad de exportación? Si nosotros queremos comer naranja chilena, el productor local nos dice, perfecto, ¿usted quiere comer naranjas mías? Yo le voy a cobrar el precio que me pagan los gringos por mi naranja, menos el transporte desde Estados Unidos, que me lo van a cobrar a mí, me lo descuentan hasta Valparaíso, menos todos los otros costos, y ese mismo precio me lo paga usted. Eso se llama paridad de exportación. Entonces, por eso que si nosotros queremos comer fruta de buena calidad, de la más alta calidad, o cualquier salmones de la buena calidad, tenemos que pagar el precio que pagan en destino los exportadores, menos los costos hasta llegar al origen aquí en Chile. La paridad de importación, que corresponde a este precio internado, el cálculo, ¿cómo lo hacemos? Entonces, los combustibles en Chile, 40% ahora que no abastecen agua, se compran en Estados Unidos, el precio que hay en Estados Unidos, más el flete, el seguro de derecho de aduana, los costos financieros, hasta llegar a Quintero, que es donde se calcula. Y esos precios de los combustibles, gasolina, diésel, se calculan semanalmente a la paridad de importación. Toda la semana, ustedes han escuchado que en AP los días miércoles en la noche dice, hemos variado en 5,2% la gasolina, 3,4% el diésel, tanto, y se refiere a cómo ha cambiado el precio, vigente las 0 horas del jueves, a sus clientes, que son la Copec, la Shell, la Petrobras. Y la paridad de importación es el precio FOB, que es en origen, en este caso en Estados Unidos, el flete marítimo desde Estados Unidos, puesto en un barco que trae o solo gasolina o solo diésel o gas licuado hasta Chile, los seguros, los derechos de aduana, que en este caso son cero, porque viene Estados Unidos, tenemos un convenio de libre comercio con Estados Unidos, luego tenemos los costos de descarga, los costos financieros,
y otros costos propios de, de las mermas en transporte marítimo, la carta de crédito administrativo. Y entonces ahí les muestro acá cómo es los precios calculados, los precios de paridad. Hasta Quintero se calculan desde, este caso, de la costa del Golfo de Estados Unidos, se toma de allá, se cruza por el canal de Panamá, hasta Quintero. Y en el caso del diésel, las cifras del 2018 promedio son estas. O sea, el precio total de paridad del diésel en dólares por tonelada, 508. El caso del gas natural, que se trae de Trinidad y Tobago, porque eso también es Mejillones, porque hay otro terminal de recepción en Mejillones, Antofagasta, para abastecer a las centrales de generación eléctrica de gas natural que abastecen la minería. Y en ese caso el gas natural, los precios, $341 por tonelada. Una tremenda primera diferencia. Luego también en el caso de traer gas natural desde Estados Unidos hasta Mejillones y Quintero. Y por el otro lado, en el caso de los precios del carbón, los precios aquí de Puerto Bolívar, que está acá en Colombia, en el Caribe, cruza el canal de Panamá, viene también al norte a Mejillones principalmente, y hasta Ventana, en Quintero, donde está una de las centrales termoeléctricas, y ese precio es del orden de, miren esto, $104 por tonelada. Por eso que cuando hay problemas serios, el costo del carbón, como es tan bajo, se utiliza como alternativa para producir energía eléctrica. Mira el carbón de Los Ángeles, 78. El problema es que aquí hay poca disponibilidad, por eso que se trae mucho desde Colombia, y desde Australia es el otro origen del carbón. Entonces, estas son las cifras tremendamente complicadas en términos de poder irnos deshaciendo, eliminando de la matriz energética, principalmente el carbón. Y entonces, si vemos como consecuencia un resumen, aquí tenemos los precios del diésel, el gas natural, y aquí el del carbón desde Puerto Bolívar, Colombia, y el carbón desde Los Ángeles, 508, 341, estas son cifras promedio del 2018, 104 y 78. Si vemos los precios, cómo han evolucionado desde el año 2000 hasta el año 2017, esta es la evolución que ha habido. Este es el gran problema aquí en la crisis subprime, en 2008-2009, pero aquí está, esto es el precio de la gasolina y el diésel, ¿ya? Precios internacionales, ¿dónde? En el Golfo de Estados Unidos, son dólares por galón, que equivale $3 por galón a 520 pesos por litro y $2 por galón a 350. Ahora que está, imagínense, está que ahora se movió algo, pero el año 17 y 18 se mantuvo en alrededor de los 300 pesos. Entonces, de una gasolina que ustedes pagan en la bomba 700, 800 pesos, ENAP recibe solo 300, 350 pesos. Todo el resto son impuestos y márgenes de la distribución. Ahora, si vemos esto, cómo ha variado ahora haciendo un valor 1 para el precio que tenía el año 2000, vemos que se han movido acá, para cada uno de estos, para la gasolina, y convergen a un nivel aquí como de 160, 170%. En estos 20 años, los precios de los combustibles han subido más del doble en términos reales desde ese año. Y eso es algo que hace además, como nosotros no tenemos energía fósil, ha hecho que progresivamente se vuelvan más y más caros. Se han vuelto caros en dólares, y si le aplicamos el alza que tiene nuestra tasa de cambio, más caros todavía en pesos. Y es un problema serio para todo el proceso productivo. El caso del gas natural. Y entonces, si vemos la evolución de precios, los precios internacionales de energía han subido en forma significativa. La gasolina y el diésel tenían un alza del orden del 170% a nivel internacional, sin considerar el alza del dólar en Chile. El carbón ha subido lo mismo. Y nuestra economía abierta, ¿qué es lo que permite? Traspasa eso todas las semanas. Algo hay de amortiguación en eso, porque eso genera lo que se llama el MEPCO, que lo vamos a ver ahora. En el marco económico legal, vamos a ver cómo funciona en términos de la situación de los impuestos. Primero, hay total libertad de importación de combustible. Toda la energía, total libertad. Y solamente el Estado puede realizar la extracción de petróleo y refinación, por eso que solo ENAP lo hace. Y el rol subsidiario del Estado establecido en la Constitución Política, en definitiva,
¿Cuál es el principal? Este es uno de los dos principales problemas que tenemos que cambiar en la Constitución, en la nueva que escribamos, y todos tenemos que ir a votar el domingo. Todos. Entonces, ¿cuál es el principal problema? El agua y el rol subsidiario del Estado. ¿Cuál es el rol subsidiario del Estado en la Constitución actual? Que el Estado se retrotrae a una acción solamente como un árbitro, pero no puede entrar y corregir cuando hay distorsiones serias en el mercado. Ese es un serio problema. Entonces, existe la libre explotación de recursos nacionales y el marco tributario. Todos los combustibles están grabados por el IVA, pero además existe el famoso impuesto que debería llamarse impuesto por transporte por camino, que se llama el impuesto específico, porque se paga solo si yo consumo la gasolina, el diésel, el gas licuado y el gas natural en un camino. Si yo consumo gas licuado, por ejemplo, gas natural en un horno para mi panadería, no pago el impuesto específico, porque salvo que me demuestren que mi horno tiene ruedas, pero no, si se está estático y no transita por las calles o carreteras, no pago el impuesto específico. Y los combustibles en la industria no tienen impuestos adicionales. ¿Ya? La nueva legislación, ahora a partir del 2014, aparece el concepto de impuesto por las emisiones de gases. Y eso está en proceso de desarrollo de los reglamentos para empezar. Y progresivamente las emisiones de gases son castigadas para aquellas generadoras de más de 50 megas en cuanto a generación eléctrica. Y entonces el marco tributario, el impuesto específico tiene una parte fija que es esta, 6 UTM por metro cúbico. Miren, el de la gasolina es 4 veces el del diésel. 4 veces. ¿Por qué esto? Para disminuir principalmente la contaminación, la circulación de vehículos en las ciudades. El impuesto del diésel es más bajo. ¿Por qué? Porque en definitiva, recuerden ustedes que prácticamente la totalidad del transporte de nuestros bienes en Chile se hace por carretera. No tenemos trenes. Y el transporte por mar es muy caro, porque tenemos que llegar con los productos desde el interior del país hasta los puertos, los gastos de puerto de carga, luego llegar al destino en el puerto y el mismo costo adicional. Entonces es muy difícil competir los barcos, pese a que tenemos un gran litoral, con el transporte por camión. Y la parte variable, es un mecanismo de estabilización que está destinado a moderar el impacto de los precios internacionales en los precios del mercado interno. Entonces aquí les quiero mostrar finalmente cómo es la composición del precio. Aquí, en este caso, está el precio en la estación central, el promedio de las bombas de la estación central, al 4 de abril del año 2019. Entonces la gasolina 93 eran 778 pesos el precio promedio en la bomba. Miren esto, 347 pesos recibía solamente en 8 es el costo, 8 pesos por litro el costo del oleoducto desde Concón, la refinería, hasta Maipú, 290 pesos el específico, 78 el IVA, y 55 pesos lo que reciben las compañías distribuidoras por recibir sus estanques en Maipú, cargarlos en los camiones, llevarlos hasta las bombas de servicio y venderlos en las bombas de servicio. Y en el caso del diésel, 579, ENAP recibía más, y eso es tradicional. Los precios internacionales del diésel son mayores a los de la gasolina. ¿Por qué? Por el terrible esfuerzo económico, la inversión que significa bajarle el contenido de azufre. Es mucho más fácil bajar el contenido de azufre a la gasolina, un combustible mucho más volátil, que al diésel. ¿Ya? Por eso que internacionalmente el precio del diésel, que es el precio de paridad aquí, 370 contra 347. Aquí tienen 8 pesos, los mismos 8 pesos por el transporte del poliducto, el impuesto específico, el IVA y lo que ganan las compañías distribuidoras por el diésel. Y aquí en este caso, miren lo interesante, les quiero mostrar ahora, pero ahora este año, antes de que partieron ya, cuando había partido el COVID. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El precio se había desplomado de una forma dramática. Miren, ENAP recibía solo 180 pesos por litro, pero el impuesto específico había subido brutalmente, porque tiene una parte variable, ¿se acuerdan? Porque ahí el Estado se recupera de las oportunidades en que ha tenido que bajar el precio. Entonces, cuando el precio va bajando internacionalmente muy brusco, el Estado, ¿qué es lo que hace? No nos traspase eso a nosotros, sino que aumenta el impuesto específico, ¿ya? El amarillo. Lo mismo el caso aquí del diésel. Que traen las cifras para el diésel. ¿Ya? Entonces, pero vean lo brutal aquí de ENAP, lo que participa, 216 pesos de 538 en la bomba. 180 pesos en la gasolina y costaba 770 en la bomba. Impresionante. Todo el resto era impuesto. Entonces, la energía es cara porque, además,
tenemos que el 72% de la matriz no es fósil que no tenemos calidad de combustible muy alta y los requisitos medioambientales, pocos orígenes lejanos cumplen los requisitos de calidad. Y entonces cara por esto también, porque los precios internacionales han subido en forma sistemática, por el 170%, más el proceso de alza de la tasa de cambio en Chile. Y nuestra economía abierta permite que las variaciones se traspasen en muy corto plazo a los precios internos. Y además, por esto, porque nosotros consumimos energía como si pagásemos por estas ampolletas que ya no son legales, pero lo que usualmente en realidad pagamos es por esta. Entonces, el precio de la energía en Chile es libre, libre, salvo la energía eléctrica en la que consumimos nosotros en nuestras casas, que como hay solo una apostación, entonces el Estado le da la concesión de una zona geográfica, una ciudad, una compañía, nosotros tenemos que obligadamente comprarle a ella, pero el Estado le coloca la tarifa. Las tarifas ahí son reguladas, en el caso de energía eléctrica. Pero en todo el resto de los otros combustibles, los precios son libres, totalmente libres. Entonces, nuestra conciencia personal, ¿qué es lo que debería hacer? Ahorrar energía. Cuando en la mañana ustedes se despiertan y salen de la pieza al baño, apaguen la luz y apaguen la tele. Entonces, ahí tenemos que ahorrar energía. El ahorro de la energía es súper relevante, muy, muy relevante. Entonces, los quiero dejar con este mensaje, que aprender sin reflexionar es malgastar energía, señores. Así que les quiero agradecer la oportunidad que me han dado de explicarles este tema, y si ustedes tienen alguna consulta, encantado de tratar de responderla. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor, por su charla. Ahora vamos a la ronda de preguntas, así que si alguien tiene alguna pregunta puede escribir por el chat o prender el micrófono. Vamos, que se puede, pues. Si no hacen preguntas, ¿saben lo que yo voy a pensar? Que todo esto lo sabían. Entonces... Profe, hola. Natalia. A mí me genera la duda. Bien, gracias a ustedes. Bien, yo siempre. A mí me genera la duda si Chile no tiene, toda la energía le importa, la mayoría que utiliza, ¿por qué no aprovechamos como nuestro sistema geográfico para nosotros producir energía? Por ejemplo, mareomotriz o energía geocéntrica. ¿Por qué solo como que se inunda la solar y se deja toda la otra variedad de energías que existen más renovables? Natalia, porque de las energías renovables no convencionales, la más barata en términos de inversión es la solar. Recuerden siempre que cuando yo instalo una planta de generación de energía eléctrica no convencional, renovable no convencional, si yo quiero producir 10, tengo que instalar una planta de paneles para producir 20, porque no controla el combustible. Cuando yo instalo una planta de generación a carbón para producir 10 megas, yo hago una cancha, traigo el carbón, lo almaceno, ¿no es cierto?, ahí en toneladas con una máquina, y puedo producir los 365 días del año, las 24 horas. Los 10 megas, para la cual invertí para la planta. Porque ahí yo controlo la oportunidad de traer el combustible, que es el carbón. Pero las energías renovables no convencionales no controlo el combustible. No controlo, primero tengo una ventana de radiación y no controlo la cantidad de radiación, porque un día es nublado, no sé, es variable. Si instalo aerogeneradores, ustedes no sé si han visto en Canela, al norte de Los Vilos, ha ido creciendo y creciendo la cantidad de plantas de aerogeneradores, pero uno ve 30, 40 y hay 10 o 15 dando vueltas nomás, por la distribución del viento. Entonces, en la mareomotriz lo mismo, es ocasional. Yo tengo la marea y a las 2 o 3 horas genero de nuevo, 2, 3, 4 horas genero de nuevo, y esa es una inversión brutalmente grande. Entonces, por eso que empezamos cada vez más y más plantas de generación de radiación solar, porque los chinos han desarrollado la tecnología para producir y producir cada vez más barato los paneles. Pero tenemos un serio problema. Esos paneles, en 15, 20 años más,
vamos a tener que deshacernos de ellos. Y ahí tienen cadmio, tienen selenio, tienen una serie de materiales que no es llegar y deshacerse de ellos. Entonces, en este momento ya se está empezando a tener conciencia de qué vamos a hacer con esa cantidad de paneles, porque hay que cambiarlo, porque pierden una eficiencia brutal después de los 15 años. ¿Te queda ahí mejor, Natalia? Sí, profesor, gracias. Profesor, tenemos una pregunta de Nicolás Concha que dice, ¿qué influye en el precio de los combustibles de Chile que nuestra matriz energética esté compuesta en un 72% por combustibles fósiles? En que, como les mostré ahí, en que tenemos que pagar el precio internacional. Y en los últimos 15, 20 años el precio internacional ha subido 170%. Y además tenemos que gastar dólares. Gastar dólares que obtenemos ¿de dónde? De las exportaciones de cobre. La mitad de las exportaciones de Chile son mineras. De las exportaciones de salmón, de la fruta, del vino, de todo lo que exportamos. Entonces, todos esos dólares que nos llegan, una parte importante la tenemos que gastar en comprar carbón, gas natural y petróleo. Entonces, ese es un drama en nuestra economía. Hay una operación de trasvasijo de lo que nos cuesta ¿no es cierto?, producir para exportar. Parte importante de esos dólares la gastamos en comprar energía. Entonces, si no tenemos conciencia de eso y no empezamos a ahorrar y a pensar por ejemplo, en sistemas de transporte diferentes, como el caso del tren, que es mucho más eficiente. Ahora hay un proyecto para hacer un tren desde Santiago a Valparaíso y San Antonio. Esos son proyectos que el Estado debiera impulsar. Y ahí es donde tenemos un Estado, lamentablemente, que no es muy proclive a hacer esos esfuerzos. ¿Ya? Tenemos otra pregunta de Matías Delgado que dice, Nicolás Barraza dice, profesor, ¿cuál es el rol del ingeniero químico para disminuir los precios de las energías que ocupamos en Chile? Estrellita, como le digo a mi alumno cuando hay preguntas así como en los jardines infantiles, una estrellita. ¿Nicolás puede ser? Sí. Es importantísimo, porque piensen en esto. Primero, en la empresa que ustedes se desempeñen como ingeniero, siempre van a encontrar desafíos de mejorar lo existente. Y ahí es donde la oportunidad está en tener una actitud innovadora. ¿Y cuál es la actitud innovadora? Espíritu crítico. Al ingeniero, cuando ustedes los contraten, les van a asignar tareas bastante repetitivas. ¿Cuál es la gracia? ¿Cuál es la actitud que tiene que tener un ingeniero químico, un ingeniero de cualquier especialidad? Es que enfrentado a esas tareas, piense con lo que se llama la actitud y la visión del explorador. No solo la que lamentablemente nosotros los profesores en todas las universidades les inculcamos a ustedes a mirar con la mirada del científico. Solamente algunas partes de la realidad. La mirada del explorador es la que a ustedes les va a permitir darse cuenta de la totalidad de la información para pensar en decisiones y soluciones más eficientes. Pero no solo eficientes, sino que el solo hecho de pensar en hacer distinto una actividad nos brinda la oportunidad de poner nuevos sistemas, nueva tecnología, y ahí surge la oportunidad de alcanzar mayores eficiencias. Por eso que desde ese punto de vista, el espíritu crítico que ustedes tienen que tener es fundamental. ¿Y qué considera ese espíritu crítico? Tratar de analizar la realidad para pensar en soluciones diferentes que se vuelvan innovadoras. Matías Delgado pregunta, el impulso del uso de hidrógeno como el proyecto del que habló, ¿cuánto tiempo demorará en llegar a un precio competitivo? Esa también es otra estrellita para Matías. Porque en Japón acaban ahora creo que fue marzo o abril, botar al agua en un astillero el primer barco para transportar hidrógeno. Oh, primer barco. Es pequeño, un barco pequeño de unas 10.000 toneladas, pero es un barco en el fondo, un barco piloto. Porque ¿cuál es el gran problema? Está pensado y usado en la misma tecnología de los barcos que transportan gas natural licuado. El gas natural licuado se transporta a menos 148 grados bajo cero, a presión atmosférica, pero son en verdaderos termos. Si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de ver uno de estos barcos cuando llega a Quintero,
es un barco grande de más de 250 metros de largo, con 3 o 4 como esferas en la cubierta, que son los topes de los estanques. Los estanques son esféricos. ¿Y qué es lo que son? Son verdaderos termos. Pero además de mantener esa temperatura, el punto de fondo está en la calidad del acero. Y el gran problema para transportar el hidrógeno es la migración. La molécula de hidrógeno es tan pequeña que migra a través de la porosidad del acero. Primero un problema de temperatura, pero luego la porosidad. Ahora se están desarrollando unas técnicas bien interesantes, también en Japón, que consisten en mezclar el hidrógeno con una sustancia la cual lo hace que no haya una migración tan alta. Uno transporta un inerte, pero la gracia cuál es que disminuye brutalmente las pérdidas. Entonces, al llegar a destino, tú lo separas de esa sustancia de transporte, el hidrógeno, y te queda listo para ser quemado. Entonces, desde ese punto de vista, de hecho, el hidrógeno es el material más abundante que existe en el universo. El problema de fondo está en que todos nosotros, y este es otro mensaje que a mí me interesa que a ustedes se les quede, no en la RAM, que hagan un esfuerzo y lo pasen al disco duro. Si tienen un disco duro de los modernos, ¿no es cierto?, que son sólidos, mejor todavía. ¿En qué sentido? En que tenemos que estar dispuestos a pagar más, cada vez más por la energía. Porque todos los esfuerzos que hagamos para alejarnos de la energía fósil van a ser esfuerzos orientados a soluciones que son más caras. Entonces, desde ese punto de vista, la energía fósil, ¿por qué es tan común su uso en todo el mundo? Porque es la más barata. Entonces, como consecuencia de eso, tenemos que estar dispuestos, igual como las cosas orgánicas. Ustedes han visto lo que son esos tomates orgánicos, esas lechugas orgánicas, hidropónicas, son más caras que las tradicionales, porque ese proceso es más caro. Entonces, aquí es lo mismo. Si nosotros queremos realmente tener una actitud como ciudadanos, que sea una actitud que nos sea consecuente, que sea responsable, que sea coherente, tenemos que aceptar que vamos a tener que meternos la mano al bolsillo y pagar más por ese tipo de energía que nos va a cooperar en mejorar el problema del efecto invernadero. Al principio de la charla les comenté que el problema de reemplazar, si nosotros fuéramos capaces de reemplazar toda la energía eléctrica por energía renovable no convencional, por ejemplo, radiación solar, en el norte tenemos la mayor radiación solar del mundo en el desierto. Y ahora, afortunadamente, hemos unido los dos sistemas interconectados, el central con el del norte grande, y podemos ya traer energía eléctrica general en el desierto para el consumo en la zona central. Ahora hay un proyecto para empezar a aumentar esa capacidad de transmisión. Entonces podemos hacerlo en 10, 15, 20 años más. Pero eso aporta solo al 24% del problema del efecto invernadero. ¿Saben cuál es lo que más aporta, más que la matriz eléctrica del efecto invernadero? Las emisiones del ganado, las emisiones, los gases que tiran las vacas, que es metano, que es el más terrible de los gases de efecto invernadero, esos aportan el 28%. Si todo el ganado en el mundo fuese un país, sería el sexto país en emisión de gases de efecto invernadero. Eso es brutal. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Consumir menos carne. Pero ¿cómo lo hacemos eso? Si no es un proceso de educación con ustedes tendrán hermanos pequeños, sobrinos pequeños, yo tengo mis nietos, y ese es el proceso que tenemos que hacer. Esta es una cruzada brutalmente difícil y lenta, muy lenta. De hecho, gran parte, está creciendo un número de científicos que están en la posición en que ellos dicen, miren, la batalla la perdimos. Lo que tenemos que hacer ahora, la batalla contra el efecto invernadero, es empezar a prepararnos para controlar los efectos de eso. Pero hay muchos que piensan que en 15 años más, hagamos lo que hagamos, el mundo va a llegar a un proceso, en la atmósfera, a un proceso de conversión. Aunque hagamos lo que hagamos, se adecuó a esa nueva realidad y no la vamos a poder cambiar. Es así de brutal. ¿Algún otro, muchachos, muchachas? Sí, queda ahí todavía otras. Constanza Parga dice, ¿usted considera justificable el porcentaje de impuesto que se le aplica al combustible, ya sea diésel o petróleo? En el gráfico anterior se ve que el impuesto es casi el mismo valor del combustible. De hecho, debiera ser, de hecho, si tú lo comparas, ¿quién hizo esa pregunta? Constanza Parga. Constanza, si tú eso lo comparas con otros productos, con otros países, nosotros estamos en el tercio inferior, podría subirse.
Y de hecho es una muy buena herramienta porque ese es el impuesto más eficiente que recibe el Estado. ¿Por qué eficiente? Porque se paga en la primera transferencia. Para el combustible que produce ENAP, lo paga ENAP. ¿Y de quién es ENAP? Del Estado. Y para el combustible que se importa, lo cobra la aduana. Si el importador Copec, Petrobras, Shell no lo paga, no entra el combustible a Chile. Por lo tanto, el Estado tiene cero evasión. La evasión en el IVA, por ejemplo, es del orden del 18-20%. Es brutal. Entonces, desde ese punto de vista, es imposible que se disminuya. Segundo, ejerce un efecto regulador. Porque si tú bajaras, por ejemplo, el de la gasolina, que es el más alto, las personas, por ejemplo, el padre de un grupo familiar de 4 que tiene un automóvil, se ha comprado ese automóvil con un esfuerzo, que normalmente lo usa para sacar a la familia el fin de semana, a lo mejor decide sin impuestos bajos ir a su trabajo, una vez que termine el COVID. Entonces, desde ese punto de vista, el efecto regulador es muy importante. Y en el caso del diésel, como tenemos una infraestructura de transporte en camiones que es muy importante para transportar todos los bienes por el sistema de carretera chileno, hay unos descuentos ahí. A las compañías de transporte grandes se les descuenta una parte de ese impuesto específico. De lo contrario, pagaríamos más por todos los bienes, porque todos los bienes tienen una parte de su costo de logística de transporte en camión. Entonces, desde ese punto de vista, es ineludible ese impuesto, y ese impuesto está en todos los países del mundo. ¿Por qué? Porque es tremendamente eficiente para el Estado cobrar. Un ojo, una cifra que me acordé ahora. Si tú comparas lo que el Estado recauda por el impuesto específico a los combustibles, mira lo paradojal, es equivalente a lo que recauda por el impuesto al tabaco. Es impresionante. Y el impuesto al tabaco es lo mismo, es el impuesto más eficiente, puesto que ¿quién lo cobra? El importador o el productor, en este caso la compañía chilena de tabaco. Javier del Pino pregunta, profesor, ¿qué rol cumple el ministro del Medio Ambiente en cuanto a las legislaciones y el impulso de energías renovables? Me equivoqué, ministerio. ¿Perdón? ¿Javier, sí? Sí, ministerio, profe. El ministerio. No, a ver, esa no la... Javier, si tú pudieras... Javier del Pino aquí. ¿Qué rol cumple el ministerio en cuanto a las legislaciones y el impulso de energías renovables? Bueno, el impulso de la energía renovable, lamentablemente, no depende del Ministerio de Medio Ambiente, depende del Ministerio de Hacienda, el que maneja el dinero, la billetera. ¿Por qué? Porque como consecuencia de que la energía renovable convencional son más caras que la fósil, en un mercado abierto como el nuestro, ¿quién es el único que puede colocar subsidios, descuentos, por ejemplo, en los precios? El Estado. ¿Y el Estado qué es? El Ministerio de Hacienda. Les comento un ejemplo. Noruega. Noruega es uno de los países mayores productores de petróleo del mundo. Produce todo en el Mar del Norte, que comparte con Inglaterra. Ahí está la producción mayor de petróleo, de excelente calidad, de todo lo que es Europa. Entonces, ¿qué es lo que han hecho los noruegos? Noruega tiene 5,5 millones de habitantes, más pequeño que Santiago. ¿Qué es lo que han hecho ellos? Y ellos fueron los que iniciaron los fondos de amortiguación y compensación de los precios. Entonces, ¿qué es lo que dijeron? Hoy, como el precio va subiendo el petróleo, no lo gastemos todo en nuestra sociedad, juntémonos en un chanchito. Y ahí en una alcancía lo iban poniendo. Nosotros tenemos lo mismo, lo copiamos para el precio del cobre. Y entonces, ¿qué es lo que han decidido ellos? Tienen el fondo más grande, $1 billón, billón, mil millones de millones. ¿Qué es lo que han hecho con ellos? Decidieron hace 2 años salirse las inversiones de todas las empresas petroleras, siendo que ellos son de los mayores productores de petróleo del mundo. ¿Y qué es lo que hicieron? Se fueron a energías limpias. ¿Y qué es lo que han hecho ahora, hace 2 años? Decidieron cambiar de 5,5 millones nomás de personas todo el parque automotriz. ¿Y cómo lo hacen? Le dicen, usted, don Carlos, don Javier, don Diego, don Camila, ¿va a cambiar su automóvil que consume gasolina? Y dicen, sí, cámbialo por un eléctrico. Sí, los eléctricos son re caros. En Chile cuestan 8 millones uno más razonablemente bueno de gasolina, 18 uno eléctrico. Entonces el Estado no le dice, no, le dice, si usted compra uno eléctrico, no le cobro el IVA, 22% no le IVA. Segundo, todos los permisos de circulación no se los cobro. Y además le doy esta guinda. Cuando usted lo estaciona en la ciudad, en los estacionamientos para vehículos eléctricos, lo recarga gratuitamente. No gratuito, con los impuestos que está pagando. Pero esa es la decisión. Es imposible hacerlo de otra manera. Si el Estado no lidera estos esfuerzos, no hay caso. Por ejemplo, aquí en nuestro país, ¿se acuerdan el gran discusión que hubo para los medidores eléctricos inteligentes?
Pues sin esos medidores es muy difícil que la compañía me cobre a mí, o me pague a mí la energía eléctrica si yo genero por paneles en mi techo. ¿Y cuál es la gracia de eso? Que antes del COVID, ahora hay que tomar otras decisiones, pero antes del COVID, ¿cuál era? Que durante el día el grupo familiar no estaba en la casa y los paneles generaban, pero como locos, energía eléctrica que lo único que estaba consumiendo era el refrigerador. Entonces ahí el sistema que se usa en Europa, ¿cuál es? Le vendo a la compañía distribuidora. Y en la noche, cuando ya mis paneles no producen, empiezo a comprarle, cuando consumo. Eso hay que repensarlo ahora con el COVID, porque con el COVID ya hay una tendencia mundial, por ejemplo en Estados Unidos, Twitter tenía en San Francisco un edificio donde trabajaban 5.200 trabajadores. Hace 2 semanas acaba de decidir Twitter que nadie vuelve. Todos siguen trabajando desde la casa. De hecho, el jefe de ingeniería, de diseño de productos de Twitter, dijo, yo ahora cumplo un sueño, compadre. En vez de vivir en San Francisco con la contabilidad y todo, se fue a vivir a Hawái. Y de Hawái tiene la reunión con un equipo de 25 ingenieros. Esa es la nueva realidad. Por eso que las soluciones que antes del COVID eran viables, ya hay que repensarlas. Todavía tenemos más preguntas, profesor. Catherine Ríos dice, buenas tardes. Debido a que es un país importador, ¿cree usted que debe adoptarse y aplicarse a nuevos tipos de energías como la nuclear, ya que esta se está aplicando en Europa? Catherine, interesantísima tu pregunta, porque acabo de asistir a un seminario la semana pasada, en donde se tocó este tema, y es interesantísimo porque se puso en conflicto las dos decisiones, Alemania y Francia. Producto del problema, ¿se acuerdan de la central de Fukushima cuando fue el tremendo terremoto en Japón y el tsunami? Que hubo un accidente nuclear en Fukushima y la central se paró y hubo una tremenda contaminación y todo eso. Alemania, ¿qué es lo que hizo? Al poco tiempo tomó la decisión de cerrar sus centrales nucleares. Y se inició un proceso brutal de transformación de energías limpias no convencionales. ¿Y cuál es el problema? En este momento la energía eléctrica, en 3 años la energía eléctrica, el precio ha subido 80% en Alemania. Francia, que mantiene el 70% de su generación de energía nuclear, violita, no subió la energía. Y completamente respecto a las variaciones de las energías fósiles, nada. La energía nuclear, también vi una interesantísima entrevista que le hicieron a Bill Gates. Bill Gates tiene una fundación, su fundación está orientada fundamentalmente a dos variables. Combatir el problema de la sanidad tan mala en África y las enfermedades brutales que hay todavía en África, y tratar de solucionar el problema de la energía y el efecto invernadero en el mundo. Y él, ¿qué es lo que desarrolló? El primer análisis que hizo Bill Gates fue, miren, los accidentes que hubo en Chernobyl en los 80 y ahora el de Fukushima eran centrales de más de 20, 30 años de uso. Diseños que ya nadie estaría dispuesto a construir una central así. Entonces, juntó un grupo de ingenieros expertos en energía nuclear para que le diseñaran un nuevo sistema que fuera completamente a prueba de la parte sísmica y que no generara prácticamente desecho. Y eso hace 2 años lo tenía listo el prototipo. ¿Y qué es lo que hizo Bill Gates? Fue y negoció con China, porque dijo, en China, como ellos están en un proceso de desarrollo en que no cumplen con la normativa internacional, ¿ya? Entonces están más proclives, y en Estados Unidos nunca, por razones de seguridad, van a permitir que yo establezca mi primera planta física a partir de este prototipo. Entonces habló con el presidente Barack Obama. Obama dijo, tienes todo mi apoyo, se iniciaron las conversaciones, se desarrollaron las negociaciones y tenía todo listo para financiar la planta que se construiría piloto en China. Y eligen a Donald Trump. Y parte, ¿no es cierto?, peleando con China, y murió la idea. Pero el proyecto que tiene y el sistema de energía nuclear que tiene, plantea Bill Gates, su fundación, es extraordinariamente interesante. Primero porque reducen un 80% los materiales de desecho del sistema antiguo que había de generación nuclear. Segundo, son módulos mucho más pequeños, que son mucho más compactos y que trabajan en condiciones de presión y temperatura, pero completamente diferentes. Entonces tiene
es puro win-win, como llaman los gringos, son puros efectos ganadores. Pero el problema de fondo es que tiene que probarlo a nivel de plantas, de plantas pequeñas de prototipo, funciona perfecto. Pero el problema es ahora hacer una planta piloto grande para poder ver cómo se comporta y no en una prueba de 1 o 2 años, 3, 4 años, ¿no es cierto? Ver bajo distintas condiciones de operación. Pero eso es interesantísimo porque ese sí que es una energía limpia, completamente limpia, mucho más eficiente, pero el gran problema que tiene eso, cómo manejamos el riesgo sísmico y el riesgo ahora operativo con un diseño completamente distinto y las condiciones de operación que son mucho más beneficiosas. ¿Alguna otra? Sí, Ignacio Germain pregunta, ¿por qué se piensa utilizar energía eólica en vez de solar para la planta de amoníaco verde en Magallanes? Bueno, principalmente por un problema de radiación. El ángulo, ¿cierto? Que tiene, si ustedes ven en la zona central, ven un semáforo, una luz en un parque, todo, que tiene una placa solar, esa placa solar está fija con un determinado ángulo, que es propio de la latitud. Entonces, el problema que tenemos en Magallanes es que, imagínense lo siguiente, que es una condición similar a la que hay en el norte de Europa. El ángulo y la latitud tiene que solamente hay condiciones favorables en el verano, pero en el invierno caen brutalmente y el problema de fondo está en que las condiciones de viento no cambian en Magallanes y las condiciones de viento en la zona de Magallanes tienen un grado de concentración muy, muy alto. No es como en la zona central, que depende, por ejemplo, en la zona central de Chile, de la vaguada costera, ¿han escuchado ustedes? Que es el proceso en el cual durante la mañana está nublado, no hay viento, y en la tarde se retira el nublado bajo y aparece el viento. Entonces, las ventanas de producción son variables y pequeñas. Y entonces, desde el punto de vista del viento en Magallanes, constantemente hay una cantidad de viento con rachas muy altas, pero con grados de concentración, por la topografía que tiene el terreno en Magallanes, que es básicamente plano. Esa es la razón, Ignacio. Hola, profe. Disculpe, yo quería hacerle una consulta. ¿Alberto? Tanto tiempo sin verlo, sí. Acércate ya más al micrófono, no te escucho muy bien. ¿Ahí me escucha mejor? Sí, ahí sí. Ya. De acuerdo a lo que usted nos mostraba, Colombia es un gran exportador de carbón y de petróleo, y no le compramos a ellos debido a la calidad. Entonces, ¿no se ha considerado viable comprarle a ellos y nosotros refinarlo? No, ahí tal vez no fui preciso, claro, Alberto. Lo que nosotros le compramos a Colombia, el 70-80% del carbón que consume, porque de buena calidad está cerca. Pero en el caso del petróleo, ellos exportan petróleo principalmente y algo de gasolina de muy bajo octanaje que la mandan a Estados Unidos. Pero el petróleo sí que se lo compramos ocasionalmente. ¿Por qué? Porque como está en el lado del Caribe, hay que pagar el costo del cruce del canal. ¿Ya? Y miren esto, porque podríamos hacer de que hoy lo traemos por Brasil, Argentina, damos toda la vuelta por el estrecho. Eso son como 28 días versus unos 12 días, 14 días que es cruzar el canal acá. Y lo que pasa es que el canal, las tarifas del canal, están calculadas para el costo alternativo que tiene uno si lo trae de otro lado. Son variables. Entonces ahí lo hace muy poco competitivo. En alguna oportunidad hemos traído crudo, compra petróleo crudo desde uno de los terminales que tiene Colombia en el lado del Pacífico. Pero ahí es ocasional, la calidad es buena, pero no hay siempre disponibilidad. Pero Colombia no exporta gasolina ni diésel, gasolinas terminadas, sino que estas gasolinas que van a ser, forman parte del proceso terminado que hacen en Estados Unidos. Por eso no le compramos más, ¿ya? Ya, ok, profe. Gracias. Profesor Tania Estudillo pregunta, profe, ¿cuánto tiempo se demoraría en reemplazar el mayor porcentaje a energías renovables en nuestro país? ¿Y cuál sería ese Tania, porcentaje de manera realista? Sí, el principal problema que tenemos acá es que esa limitación se estima que no va a pasar más allá de 1/3. ¿Por qué? Porque el principal problema que tenemos es la ventana de tiempo en la cual se produce. No sé si han escuchado ustedes la nueva planta que se llama Cerro Dominador. El Cerro Dominador es una tecnología diferente.
El cerro iluminador es un poste central de más de 150 metros de altura, donde arriba tiene un intercambiador de calor. Y entonces, alrededor de ese poste central, que es una tremenda columna, no un poste, una torre así, un poquito más chica que en cuanto al diámetro de la Entel. En torno a esa torre se instalan espejos que están de reflexión, que están concentrados en es como esto de las películas de superhéroes. Entonces concentran la radiación solar y calientan el fluido que circula por este intercambiador que está en la punta, en el tope de la torre. Y ese ¿qué fluido es? Es una sal bien viscosa, que baja y debajo de tierra, 30, 40, 50 metros, cuando está muy frío, muy aislado, entonces ahí se almacena. Y entonces, ¿qué es lo que se logra? Que se produce con esa sal caliente, se genera vapor, con el vapor se genera electricidad, y entonces se consigue con esa sal tener una ventana de tiempo mayor que solamente la de radiación. Y es un efecto equivalente el que se logra a tener baterías, por un proceso mucho más eficiente. La planta de Cerro Dominador es la más grande en este momento que se construye en el mundo, y es un prototipo, hubo prototipos antes, y se espera que sea súper interesantísimo el desarrollo de esto. Es un poco más caro que la tradicional de radiación solar. La otra que hay, el otro sistema que hay de generación eléctrica por radiación solar es generar electricidad durante el día con radiación solar. Esto está cerca de la costa. Y entonces, con agua de mar, esa electricidad, mover bombas eléctricas que suben a un estanque arriba, suben la energía, el agua. Y luego en ese estanque, por diferencia de altura, durante la noche se produce la energía eléctrica. Hay un sistema cerrado de energía. ¿Cuál es la única búsqueda de esto? Compensar la ventana de tiempo en que está la radiación solar, aumentarla. Porque el gran problema que tenemos es ese. ¿Cómo hacemos en la noche para generar energía eléctrica? Tenemos que tener otra fuente adicional a la energía renovable no convencional. Esa es una de las expectativas que tiene el hidrógeno, por ejemplo. ¿Cierto? Que entonces lo almacenamos, lo producimos con radiación solar, lo mismo, lo almacenamos y lo podemos quemar en la noche. Ese es uno de los esquemas, pero todas esas soluciones, la tecnología existe, toda la tecnología existe, de mil cosas. Entonces, el problema de fondo está en dos cosas. Primer mensaje, el que les paso a ustedes. Tenemos que prepararnos para pagar cada día más por la energía. Si la nuestra ya es cara, va a seguir siendo más cara. Y además tenemos que tener una actitud de ahorro de energía. Ahorro de energía. Y esa es una actitud de consumo. De consumo. Profesor, creo que se me fue una pregunta de Matías Delgado, que había apuntado el impulso del uso de hidrógeno como el proyecto del que habló. ¿Cuánto tiempo demorará en llegar a un precio competitivo? Matías, mira, de verdad, lo que te decía, lo del caso del barco, ya hay por ejemplo, en Europa ya se están analizando proyectos a muy largo plazo, en los cuales, en evaluaciones preliminares de proyectos, en los cuales, ¿qué precio se considera el hidrógeno? El precio de exportación del norte de Chile. Y eso es realmente interesante, porque ya están considerando ellos que nosotros vamos a seguir empujando esto y ser capaces de exportar hidrógeno. Y con esto que se está desarrollando, estas dos alternativas que les comenté, transportarlo por este barco, que es el prototipo que se va a probar ahora, o mezclado con estas materias que son inertes, de tránsito solamente, se estima que puede ser una solución viable. Se va a ver a posterioridad con los prototipos cuáles son los costos efectivos que tiene de construcción de este tipo de prototipos. Pero en este momento es difícil tratar de precisar qué es lo que va a pasar con la industria del hidrógeno. De hecho, nuestra universidad ahora acaba de abrir un diplomado sobre el hidrógeno, bastante interesante para todo tipo de profesionales. Bueno, ahí terminamos con las preguntas, profesor. Nicolás Concha dice, muchas gracias por la charla, muy buena, saludos para el profesor Constanza Parga, muchas gracias, profesor, muchas gracias.
No, yo agradecerles primero a ustedes porque yo nunca olvido que estas actividades son voluntarias. Entonces, ¿cómo puede uno restarse como profesor si ustedes disponen de 1 hora y media, 2 horas de su tiempo? Miren esto, el tiempo del ser humano es el activo más escaso, porque lo único que estamos haciendo cuando vivimos es estar agotándolo. Entonces, ustedes deciden 2 horas destinar a esto, yo encantado y me voy feliz. Muchas gracias, profesor, nuevamente. Y cuídense, cuídense, para que lleguemos todos juntos, no solo el domingo, a final de año, a la Navidad y el Año Nuevo, encerrados.